le soleil. Hoy quisimos hacer algo diferente en el Museo de Ciencias que ya hemos visitado en otras oportunidades, pero hoy vamos a relacionar el Museo de Ciencias con el cine y la literatura, con dos invitados especiales que van a conocer ustedes en unos minutos. Y elegimos una sala también interesante para realizar allí el programa. Soy María Elcira Matute. Este museo tiene una cantidad de opciones para los visitantes de todas las edades. Es como un libro abierto con temas de todo tipo. Bueno, ustedes no se pueden imaginar la cantidad de cosas que hay en este solo sitio, en el Museo de Ciencias. Y por eso hemos elegido hacer el programa aquí en una sala especial, que es la sala de electromagnetismo. Y lo van a entender a lo largo del programa. Electromagnetismo, 200 años del telégrafo a la inteligencia artificial, 1825-2025. Una sala de creación colectiva. Aquí hay desde luces de vela hasta las palomas mensajeras y empezamos a pasearnos por una cantidad de inventos que han ido desarrollándose a lo largo de los años. Y algunos de esos inventos del ser humano son el cine y el libro. Son nuestros temas principales hoy con nuestros dos invitados que les revelaremos en un ratico. Bombillos, cables, electricidad, radio, televisión, cassette, VHS, la luz que va cambiando en esta exposición que nos va llevando a través de la historia. Bueno, vamos conociendo objetos que de repente fueron parte de nuestra cotidianidad y ya están obsoletos, objetos que seguimos usando, como los celulares en sus distintas categorías, en sus distintos diseños, el disco de vinilo, el disco CD. Bueno, hay una cantidad de inventos que han ido pasando a lo largo de la historia y aquí los podemos ver. El Museo de Ciencias no solamente son los dioramas, no solamente son lo que podemos aprender en la sala sísmica, no solamente son todas las cuestiones que podemos aprender de salud. Hay miles de temas en el Museo de Ciencias y esta es la sala que nos recibe para hacer hoy la librería mediática. Ah, bueno, aquí hay alguien que está montado aquí. Está haciendo algunos trabajos importantes con unas antenas de transmisión. Nuestros satélites, comunicaciones, información general sobre ciencia, la Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales, telecomunicaciones Gran Caribe, los cables submarinos. ¿Qué hay aquí? No, mejor lo dejamos para el programa. Al final del programa les contamos. Y continúa creciendo el uso del espectro electromagnético hasta llegar a la fibra óptica. Aquí tenemos una antena de transmisión y en la última parte de esta sala lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, hologramas, cambios en los videos, software especiales y todo lo que nosotros podemos conseguir aquí en la sala de electromagnetismo del Museo de Ciencias. Todo lo que falta por ver, vengan y descúbranlo ustedes mismos, bien sea solos o con los más pequeños. Saludos desde Caracas, República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo. A los libreros mediáticos que sintonizan la librería mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en el que los lectores de todas las edades son protagonistas. También los libros y la radio tienen mucho que ver porque nos sintonizan por VTV Radio 99.5 FM. En estos días un usuario decía, usted tiene que decir que los libros tienen mucho que ver con nosotros porque nos sentimos todos relacionados con los libros y es así. Se preguntarán ustedes por qué un programa, en este caso, el tema de hoy va a ser libros, cine, ciencia y tecnología, desde el Museo de Ciencias, pues tiene mucho que ver también. El Museo de Ciencias es prueba de que el arte y la tecnología y la ciencia se pueden dar la mano para lograr exposiciones hermosas como esta y todas las que podemos ver en el Museo de Ciencias, que junto con la Fundación Museos Nacionales, haciendo alianza con el MINCIT, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, nos hacen tener a disponibilidad para todos este espacio gratuito
que nos sirve no solamente para recrearnos estéticamente, sino para conocer muchas cosas. Han pasado muchos años desde que el hombre y la mujer empezaron a circular por el mundo. Y este libro, Mujeres de las Ciencias en Venezuela, el primer volumen, que habla de más de 100 mujeres, nos da cuenta de la historia científica del país por más de 100 años en este primer volumen que nosotros tenemos presente en todos los programas de 3 en 3 cada grupo de científicas para irlas reflejando a todas. Ellas han visto cómo la ciencia, la tecnología, el arte, la literatura han ido cambiando, han ido influenciándose unos a otros. ¿Hasta qué punto eso ha beneficiado al arte, la relación con la ciencia, con la tecnología? Seguimos escribiendo, seguimos produciendo en literatura. Fue la rueda de prensa del Premio Rómulo Gallegos y acá tengo el ganador, la obra ganadora de la más reciente edición, y ahora está por definirse quién será el ganador del Premio Rómulo Gallegos el 18 de julio de 2025 en su edición 21, y seguimos escribiendo a mano. Yo tengo mis apuntes aquí en una ficha. Más de 400 obras, 474 novelas de 33 países se presentaron. Es decir, seguimos con la velocidad de la ciencia y tecnología y sus avances, pero seguimos también dándonos tiempo para crear, para producir. ¿Cómo ven eso ustedes? Tenemos con nosotros a dos admirados amigos que tienen relación con la crítica literaria, con la producción y realización audiovisual y literaria, pero principalmente son unos avidísimos lectores y espectadores de cine. ¿Cómo ves tú esto, Ricardo? Son dos generaciones ustedes dos y me gustaría saber cómo ven toda esta relación de ciencia, tecnología, literatura y cine. Bueno, particularmente muchas gracias por la invitación, María Alcira, y bueno, estar aquí con mi maestro Luis Brito García. Una de las cosas que puedo decir es que ya de por sí el libro es un artefacto, el libro es una ciencia como tal, porque viene del pensamiento, viene de sistematizar saberes, experiencias, y ya el libro es una simbiosis perfecta entre ciencia, tecnología y lo humano. Es así. Luis, ¿cómo lo ves tú? Porque te comentaba cuando veníamos y tú me decías que eso era un simple maquillaje, que en una de las películas ganadoras de un premio internacional reciente, el artista tenía que hacer una voz en otro idioma y no le daba el acento, entonces se lo corrigieron con inteligencia artificial. Yo te decía a ti, bueno, pero no debería trabajar el actor hasta lograr eso, y tú me decías, no, eso es maquillaje. ¿Cómo ves toda esta simbiosis entre ciencia, tecnología, libros y cine? Mira, eso ha existido siempre. La literatura es parte de un fenómeno que es la totalidad cultural. Y tú ves que al cambiar la cultura, sobre todo en razón de cambios científicos y tecnológicos, cada uno de esos cambios produce una literatura nueva. Por ejemplo, la ilustración que propone, bueno, como decía Kant, eliminar la culpable ignorancia del hombre, produce una literatura diáfana, son relatos muy bien explicados que parecen casi ensayos filosóficos, piénsase en el Cándido de Voltaire. Ahora, el positivismo tiene que ver con el positivismo científico. Únicamente puedes aceptar los fenómenos que hayan sido descritos de manera científica en términos enteramente verificados. Eso da lugar a toda una escuela literaria que es el realismo. Pero cuando la física empieza a acercarse al relativismo, a ver que una cantidad de fenómenos dependen del espectador que los observa, tiene entonces una literatura subjetivista como la de Marcel Proust. Cuando se aproximan las ciencias al fenómeno lingüístico y del flujo de las ideas, tiene Laureles cortados de Dujardin y esa obra maestra que es el Ulises de James Joyce. Y cuando la ciencia parece asomarnos a un universo que no tiene sentido desde el punto de vista humano, un universo inaprehensible, que tenemos el surrealismo por un lado, el dadaísmo, etc. Entonces,
parece que la literatura fuera la fiel compañera de la ciencia. Y además entonces tenemos toda una rama de literatura que se dedica a especular sobre los posibles desarrollos de la ciencia, que es la ciencia ficción, en la cual hay obras maestras, como las Crónicas Marcianas de Ray Bradbury, El hombre en el castillo de Philip K. Dick. Me podría pasar todo el programa detallando aquí, pero hay una íntima relación. Obras como El arco iris de la gravedad, por ejemplo, de Pynchon, tienen que ver con el caos y el frenesí y el terror de los adelantos científicos y de su aplicación errónea en el mundo. Entonces, yo diría que hay afortunadamente una relación, y que las mejores obras literarias son obras de su tiempo, pero no solo del tiempo histórico, del tiempo científico, del tiempo filosófico, del tiempo del pensamiento. Es así. Y quería preguntarles para terminar esta primera parte, plántense ustedes ante el cine. Aquí hacemos un recorrido histórico en esta sala en torno a las comunicaciones, el electromagnetismo. Vemos cosas que para nosotros eran cotidianas hace poco y ya son obsoletas. Plántense ustedes ante las películas de Chaplin o las películas de Méliès o las películas de ese primer cine y empiezan a recorrer todo, hasta películas hechas totalmente computarizadas. ¿Cómo se sienten ustedes como seres humanos ante esa evolución de la creatividad? Bueno, yo en lo particular me maravillo. Y digo que me maravillo porque yo recuerdo una película que teniendo yo 7, 8 años la vi y esa fue una de las películas que me hizo enamorar del cine, que es la historia del increíble hombre menguante, que es ese científico que logra reducir sus moléculas de tal manera que inclusive luego desaparece del universo. Era angustiante, ¿verdad? Muy angustiante porque estaba una araña, estaba un gato, o sea, y la película era tan real, la sentí yo tan real, que yo decía, ¿cómo era posible que además, en una película de los años 50, cómo era posible que hayan hecho esa película? O sea, yo no me lo imaginaba, yo no decía, no había una manera lógica para mí que explicara cómo se hizo esa película. Y bueno, después uno se entera cómo ocurrió todo ese proceso. Pero luego te encuentras con la primera película que tuvo una intervención, digamos, informática, telemática, que fue Tron. 15 minutos de la primera película de Tron tiene esa parte computarizada y también en ese momento me sorprendió. Yo decía, ¿cómo es posible que una computadora puede hacer todas esas imágenes que parecen tan reales? Entonces yo sigo maravillado con todo lo que se puede lograr a través de la tecnología, siempre que se logre para el goce, para el disfrute y para el beneficio de nosotros los seres humanos. Así es. Vamos a hacer una pausa y conoceremos la posición de Luis ante este tema en otro espacio de este recorrido en el tiempo, en el electromagnetismo, la comunicación y las formas que el ser humano ha conseguido para estar en relación con él mismo, con los otros y con el mundo. Ya venimos con más de la librería mediática. En el segmento anterior quedábamos pendientes de saber cómo se planta Luis Brito García ante esa panoplia que nos presenta la historia del cine con todas sus técnicas, con todas sus propuestas y con todos sus cambios hasta llegar al año 2025. ¿Cómo te plantas tú como espectador, tú que eres fanático del cine? Bueno, mira, gran parte de esas cosas ya yo las he previsto en mis libros. Ya en rajatabla está, por ejemplo, la realidad virtual. Está la toma del poder por las máquinas sublevadas. Está la creación de universos mucho más complejos que este. En Abrapalabra también. Curiosamente, en Abrapalabra hay un elemento en una guerra entre unas superinteligencias, utilizan las galaxias como proyectiles. Y una de ellas, como las galaxias son lenticulares,
utilizan las galaxias como una lente para concentrar la radiación y quemar una galaxia enemiga. Bueno, resulta que sí, eso se verificó, las galaxias, posteriormente las galaxias concentran la radiación como si fueran lentes, y la novela termina con la explosión, la ruptura de las leyes de la causalidad. Resulta que eso es una cosa que décadas después aparecería como el universo inflacionario. Ahora, sobre el cine es como una realidad virtual. Claro. Que empezó siendo rudimentaria y cada vez es más parecida y más virtual a la realidad. Entonces, allí se pueden mencionar películas extraordinarias. Primero, Méliès. Georges Méliès, en los inicios del cine, ya filmaba películas basadas en el viaje a la luna, hazañas de prestigiación imposibles, las 20.000 leguas de viaje submarino, todo eso mediante trucajes, es decir, realidades que eran virtuales a través de los mecanismos del cine. Ha sido lo mismo reiteradamente hasta llegar a infinitas formas de sofisticación, ¿verdad? Sí, ahora, si tú quieres ver entonces, luego, hay las cosas que se hacen actualmente. Ya una película como de 1980, por ahí, que era Tron. Ah, a la que tú referís. Ajá. Que el storyboard lo hizo Moebius, un gran dibujante, Jean Giraud, un gran dibujante francés de cómic. Bueno, introduce una aventura dentro de un computador. Las torres están siendo tomadas por un elemento maligno, un virus, entonces hay una batalla informática. Pero lo interesante es la metáfora del final de la película. Es decir, se ve una gran ciudad, la cámara se va alejando y de repente todo lo que pasa en esa ciudad aparecen los circuitos de un aparato electrónico, Claro. como fueran cables animados, etc. Ahora, ya con las películas se puede hacer lo que sea. Tú dudas de si lo que estás viendo es realidad virtual o no. Hay una película terrible que se llama El Congreso, basada en una novela de Stanislas Lem. Entonces, en el Congreso resulta que una actriz la están filmando por última vez, porque ya la computadora la toma de todos los ángulos, con todas las expresiones, y con eso tiene una cápsula. La condición es que ella no va a volver a actuar más nunca, porque ya se la tiene toda programada Ella para la va a hacer programar para cualquier lo película. que sea. Y de allí ella visita los estudios como 1 o 2 décadas después, y ya es un mundo en donde no se puede distinguir la realidad de la verdad. Película Lotman, como se llama, el que la hace. Ahora, podríamos estar aquí muchísimo tiempo hablando de películas tremendas que plantean cosas como lo hace la ciencia ficción atinentes a la humanidad. Me llamó mucho la atención una que se llama en inglés Her, H-R, que sería ella. Un señor que adquiere un asistente, parece un celular cualquiera, y ese asistente es tan amable, lo comprende tanto, le soluciona tanto, que termina enamorándose de ella. Pero lo terrible es que después el asistente lo deja abandonado porque se está metiendo en los problemas entre los Las dos. mujeres son así ingratas hasta las Y electrónicas. además, él cree que es una relación exclusiva, y ese asistente asiste como 8.000 usuarios o más. Entonces es una catástrofe. Tengo un tacacho con 8.000. No, exacto. Bueno, una historia así le había previsto Jaime Ballesta, otro más en un periódico mural el año 1957 o 56, por ahí, para que tú veas cómo aquí también nos avanzamos a ese tipo de cosas. Entonces, ahora, lo interesante del cine es que con la creación de realidades virtuales, tú puedes hacer realidades que sean indistinguibles de la realidad. Esa es la Mudarte preocupación. a ellos sería como un viaje con drogas psicotrópicas, una cosa así. Hay un terrible y espantoso cuento de Rudyard Kipling en el primer librito que él escribió hace siglos, se llama La Puerta del Cielo. Es una especie de cuento reportaje de un drogómano
que la último que le quede dinero decide invertirlo en pasarse unos cuantos meses en una casa de fumadero de opio, sabiendo que de ahí va a la muerte. Pero él ya no puede ponerse a trabajar, nunca ha sabido hacerlo, y la realidad le parece deplorable. Y entonces tú ves ese ser que sabiendo se sumerge en un mundo ilusorio, sabiendo que eso le va a costar la vida. Ahora, ¿no será esa una de las formas de salir de la humanidad cuando nos haga irrelevantes la inteligencia artificial? Ya las máquinas, yo he escrito sobre eso y tengo una novela por publicarse que se llama Fast Function Algorithm, que es sobre eso, la suplantación del ser humano por las máquinas. Entonces, ¿no será esa una de las formas a través de las cuales puede deshacerse el sistema de la humanidad cuando ya no le sea útil? Las máquinas ya hacen diagnósticos médicos mejor que los médicos, examinan documentos jurídicos mejor que los abogados, aparentemente escriben novelas, grave noticia para los comunicadores sociales y para los novelistas o cuentistas. Con terror, yo me pasé 2 años haciendo un dibujo animado, resulta que ahora tú con una máquina le pides al dibujo animado, quiero un personaje femenino de 14 años de edad, rubio, moreno, etcétera. Le puedes, por instrucciones verbales, ir construyendo el personaje animado y las secuencias de la animación en que se mueve. Pero bueno, Luis, yo creo que por más adelantos que haya, nunca, y apuesto que ninguna persona de la que nos está viendo, ni nosotros, ni los que están aquí, nunca habrá algo que sustituya a un beso con la persona amada. Eso no lo van a poder imitar jamás. Espero que no. Pregúntale a la víctima de Her que se enamoró. Después tiene una pelea con su exmujer y entonces en un cafetín ahí ante todo el mundo le dice, y ahora mi ex marido me cita aquí para decirme que se enamoró de su laptop. Lo último. Uno no sabe qué misterios hay en el alma humana, pero de verdad, el momento en que dejemos de distinguir la realidad y lo ilusorio. Fíjense que eso ya está anunciado, quizás en la más grande obra escrita en castellano, que es Don Quijote de la Mancha. Don Quijote vive en un mundo virtual en el cual hay caballeros andantes, que es un disparate, en el cual hay princesas como Dulcinea del Toboso, y nada lo puede sacar de eso, salvo la derrota, la última paliza que le dan, el tipo se vuelve cuerdo, por lo tanto deja de ser interesante y se muere ahí mismo. Fíjate cómo ya ese mundo, Don Quijote, era un mundo virtual, una fantasía referida al medievo, como los ideales medievales. Entonces, ¿hasta qué punto el poder, si no logramos un mundo socialista en el cual las máquinas hagan el trabajo para la humanidad, pero un mundo en el cual ya los seres humanos no tengan valor como trabajadores a los cuales explotar, es un mundo en el que la humanidad va a ser eliminada? Son cosas que dejamos nosotros aquí para que todos las piensen. Sin embargo, nosotros nos aferramos a una esperanza. Ajá. Les voy a decir por qué. Aquí yo traje algunos libros al azar de la biblioteca que no los escogí por ninguna razón, sino porque dije, bueno, voy a agarrar los que se me vengan a mí en la mano. El gato Félix con su maleta espectacular. Ajá. Eduardo Mendoza y la ciudad de los prodigios con esa historia de Barcelona, que bueno, ni hablar. El Museo de la Inocencia de Orhan Pamuk, que es una forma de ver a Turquía y al amor, que yo creo que nadie la ha retratado así. Y Mircea Cărtărescu, de Rumania, que cuenta su historia en el ojo castaño de nuestro amor. Que tiene... Para leer al Pato Donald, de Armando Matelar. Y este libro, El Yo Superior, de José Antonio Abreu, que nos habla del sistema y de lo hermoso que es este sistema de orquestas en el que en los últimos 25 años, de los 50 años de su historia, el Estado venezolano ha invertido como nunca desde el gobierno bolivariano para hacerlo crecer potencialmente como jamás a Abreu se le habría ocurrido en su vida. Y todo esto lo digo porque este libro, que ha estado presente en distintos programas nuestros, Irene Vallejo el año pasado la conocimos en el Instituto Cervantes de Madrid, nos dedicó, no teníamos el libro a la mano, pero teníamos
parte de la biblioterapia de la Biblioteca de Peñaranda de Bracamonte, y en esta caja de medicinas e inventadas, con su propia letra nos dedicó, fíjense lo hermoso de la letra humana, para María Elcira e Isidoro, amigos en la distancia, que por fin se materializaron, voz, sonrisa, belleza, en una tarde inolvidable en Madrid. ¿Y por qué la saco a colación? Porque este libro, este sencillo libro, este ensayo cálido y hermoso sobre la historia del libro y el libro, la invención de los libros en el mundo antiguo, pero con muchas reflexiones de actualidad, este libro ha tenido en unos 5 o 6 años de vida más de 50 reediciones, reimpresiones, ha sido traducido a más de 30 idiomas y millones de estos libros se han leído por todo el mundo, y ella va de país en país y de pueblo en pueblo en España, hablando de libros, llenando salas, hablando de sus libros y de un libro que habla de libros y del libro de papel. Entonces esto nos aferra a la esperanza, nos aferra a la humanidad, nos aferra a rechazar estos cursos de lectura veloz que solamente sirve para buscar datos en un documento rápidamente, pero no para disfrutar un libro como este, que nos aferra a volver a la lectura de Stanislas Dehaene, con esos libros sobre la lectura y sobre el cerebro lector, para entender lo complejo que es la lectura, que damos por sentada, pero que tiene un proceso sumamente interesante. Sobre esto que planteo acá, sobre el futuro del libro, sobre qué libros ustedes como productores de libros, de qué libros se sienten ustedes más orgullosos de lo que ustedes han producido y qué libros están leyendo en este momento. Y le tenemos una sorpresa a Luis Brito García, porque en la próxima sala hay algo que a él lo marca en su vida, que lo fascina, que lo enamora y que lo van a descubrir ustedes en la próxima parte del programa. ¿Qué será, Luis? Demasiadas cosas me enamoran. Tu es le soleil d'un million de matins, soleil d'un million de chagrins. Tu es la terre. Tu es la lune d'un million de nuits, lune Y bien, dejábamos en el segmento anterior la inquietud, a ver qué opinan nuestros invitados, ¿habrá esperanza o no en el objeto libro, en el concepto libro? Empezábamos el programa con un libro estupendo, ya que estamos en el Museo de Ciencias, acerca de las mujeres de las ciencias en Venezuela, que publicó el MINCIT. Hemos tenido libros extraordinarios como el libro Salvaje de Juan Villoro, un libro que no se deja leer, es el misterio de este libro, un libro que recoge el pensamiento de Sor Juana Inés de la Cruz, Octavio Paz, Sor Juana Inés de la Cruz o Las trampas de la fe. Esto es un libro también sumamente interesante. Un finalista del Rómulo Gallegos cuando ganó Piglia, Andrés Neumann, El viajero del siglo, en un mundo que se mueve y los personajes van moviéndose con ese mundo. O La ciudad de los libros soñadores, estos libros que cuando se apaga la luz empiezan a cobrar vida en las estanterías. Y estamos nosotros, ya que estamos hablando de temas tan profundos, estamos aquí en el Salón Acuático del Museo de Ciencias en homenaje a Luis Brito, que es un buzo como este señor que nos acompaña y rodeado de anémonas y de plantas marinas. Nunca habíamos hecho la librería mediática bajo el agua, entonces recordamos... Tendré unas 300 horas bajo el, ¿Sí? bajo el agua. Bueno, agrégale una con esta. Una con esta. Una más con esta. Le recomendamos nosotros este libro que ganó hace 20 años el Premio Municipal de Literatura, que después adoptó el nombre de Luis Brito García, ese Premio Municipal de Literatura por Los signos de los signos. Fui jurado en esta convocatoria, y Arte de leer, que para Ricardo significa mucho esto porque fue
fundador de esta revista. Yo escribí en el número 0 y en el número 1, pero Ricardo sigue escribiendo sobre el arte de leer. Con la excusa de hablar de Irene Vallejo y de su amor por los libros, dejaba entonces la pregunta en el aire. ¿Hay esperanza? Para mí, después de ver lo que ha pasado con este libro y después de ver el fervor con el que la gente aquí en Venezuela, por ejemplo, acude a las ferias del libro y está feliz cerca de los libros, yo creo que hay esperanza en el objeto libro. Relaciónese o no el arte con la ciencia y la tecnología, el libro parece que va a perdurar en el tiempo. ¿Qué opinas tú, Ricardo? Mira, yo opino que el libro somos nosotros. Es como decía Borges, todos los inventos del hombre son una extensión de su propio cuerpo. Y el libro es, evidentemente, esa extensión de nuestra mente, de nuestros pensamientos, de nuestra alma. Entonces yo le auguro un gran futuro al libro. Y hablando del futuro del libro, bueno, fíjate cómo se siguen haciendo en el país, en Venezuela, y ya habíamos mencionado este libro, escrito por el músico Valdemar de Lima, que es uno de los músicos fundadores del sistema, junto a José Antonio Abreu, y aquí hay un testimonio en este libro sobre cómo nació el sistema y cómo ese sistema tiene ya 50 años impactando a más de 1 millón de familias. Entonces, bueno, esto es un obsequio para la librería mediática. Maravilla, gracias. Otro obsequio muy especial es la novela La Linares de el escritor Iván Egues. Iván Egues es uno de los grandes novelistas, es como un equivalente a Luis Brito García en Ecuador, es Iván Egues. Además es uno de los mejores promotores de lectura que conocemos, es el fundador, creador de la campaña de lectura Eugenio Espejo. La campaña de lectura Eugenio Espejo, un gran referente para todos nosotros. Y esta novela, esta especial novela, es una novela que retrata parte de la identidad del ecuatoriano, y esta versión es bilingüe. Es una versión que se hizo para uno de los aniversarios cerrados de la novela, y bueno, un regalo también Ay, para... pero es un libro objeto bellísimo. Sí, es Miren, un libro objeto bellísimo. la edición es preciosa, es muy bella, Sí. es muy hermosa. Qué lindo, lo vamos a leer, lo vamos a revisar y lo vamos a seguir celebrando en otros programas. Ay, no, pero estoy feliz con tantos regalos. Así es. Y bueno, también le traemos a la librería mediática este libro de Horacio Guerrero, un escritor, poeta, editor colombiano. Horacio además hace un trabajo humanista porque él es el que representa al actual gobierno, uno de los representantes del actual gobierno de Colombia en los diálogos bueno, con estas insurgencias, con estas guerrillas, y es un hombre que aboga por la paz, bueno, por la inclusión, por todo esto. Y este es un libro muy especial porque este es un libro sobre prólogos. Es decir, él agarró prólogos de obras literarias importantes y los comenta, ensaya sobre los prólogos. Y este amigo me dio el privilegio de que yo le hiciera el prólogo Al libro de prólogo. al libro de prólogo. Entonces, como él me obsequió unos 5 ejemplares para compartirlos con gente especial, bueno, ¿qué más especial que este libro que está sellado Ya lo venga veo. a la librería mediática? Y con un gato, que es mi adoración, los gatos. A ver. Ay, no, pero qué belleza, abrir un libro nuevo, es lo más rico que hay. Qué rico. Qué maravilla. Libro 21 prólogos para un pretexto. Horacio Guerrero García. Me encanta además como tú reseñas los libros con una pasión que es contagiosa. Ah, no, también voy a leer esto con muchísima alegría. Gracias. Qué belleza. Gracias por estos regalos. A ver, Luis. Ya Luis va a salir con sus catástrofes. ¿Tienes esperanza o no tienes esperanza? Aquí debajo del agua hablemos acerca del libro. Tú que has escrito, yo creo que ya pasaste los 100 libros. ¿Ya? ¿Ya pasaste? Bueno, tengo 93 Bueno, títulos. 93 93 títulos. Novelas, cuentos, ensayos, sociopolítica, psicología social, teatro, guiones cinematográficos. Y vaya el llamado ahora para el aniversario 50 de Biblioteca Ayacucho, que ya pasó, pero que seguimos celebrando, de publicar en papel Abra Palabra. La palabra. Y publicar en papel el libro de Luis Brito García,
que está en digital, y yo la otra vez estaba furiosa buscando por toda la casa el libro, pero ¿quién se llevó el libro de Luis Brito si los tengo todos juntos, que no sé qué? Hasta que me acordé que no lo publicaba en papel. ¿Qué dices tú acerca del futuro del libro para cerrar? Bueno, mira, hay una polémica sobre si el libro informático va a desplazar al libro de papel. En principio sería necesario porque yo tengo la casa llena de libros y me están botando, ya no encuentro donde voy puro libro. Y además hay un fenómeno, es decir, que siempre me encuentro un libro que no estoy buscando, pero cuando estoy buscando uno se pierde. Es inútil que tenga como 40.000 libros, algo así, porque uno no lo encuentra. De todos modos, no soy de los que están contra el libro informático. Primero, en Internet hay infinidad de libros que uno jamás lo conseguiría en nuestras bibliotecas ni en ningún lado. Muchas obras de Roger Kipling, por ejemplo, las he bajado de páginas que tienen los buscadores que te permiten, cuando estás buscando un concepto, localizarlo en lugar de tenerte que leer las 500 páginas que tienen esos libros donde uno busca cosas. Y por otro lado, bien importante además, tú puedes aumentar el tamaño de la tipografía. Gran parte de los libros, por cierta mezquindad, tienen unas tipografías microscópicas que uno tiene que leerlas con lupa. Entonces, hay toda esa serie de ventajas. Sin embargo, el libro seguirá subsistiendo a pesar de que existan realidades virtuales, etcétera, porque es un poco lo que McLuhan llamaba un medio caliente. Es decir, en el cual la cantidad de información que se le da al lector es limitada. Por ejemplo, la radio, y entonces tienes que reconstruir la realidad a medida que lo vas usando. En un libro te hablan de fulanita de tal, un personaje, pero no te dicen exactamente cómo es. Te ponen en una sala de un palacio, entonces tú activamente vas reconstruyendo un libro y cada lector hace una reconstrucción diferente. Ese es el encanto de las obras maestras que se prestan para millares de posibilidades. En el libro, y sobre todo en el libro impreso, exacto, el lector es como el coautor del libro. A mí me encanta ver que hagan una obra de teatro con un texto mío porque veo esa obra leída por un lector privilegiado, que es el director de teatro o el director de cine. Es decir, le descubre cosas que uno no había puesto allí o que por lo menos conscientemente no sabía que estaban allí. A Carpión Milagregro le agregaron algo a tu guión el realizador. Bueno, sí, en algunas cosas, exacto, pero entonces una adaptación al cine o al teatro es una de las lecturas posibles. Claro. Cada lector crea un libro distinto. Un libro no es un libro. Pienso, bueno, para volver al Ulises de Jane Joyce o al Quijote, ¿no? Cada lector crea un libro diferente y lo apasionante es pensar que el libro es como una especie de provocación. Mientras que una realidad virtual eso está ahí, tú no la puedes cambiar. Exacto. Aún incluso algunas que pretenden ser interactivas, pero ya está todo hecho. El escenario, los personajes, la trama, etcétera. Tú estás ahí enteramente pasivo. Lo interesante del libro clásico es que tú entonces eres coautor. Tú haces una versión única a medida que lo lees. Y entonces eso es lo apasionante, la lectura. Uno no sabe el libro que escribe. Exacto, no sabes qué derroteros recorrerá. Fíjense, esto es una dedicatoria de hace 20 años, yo tengo muchas dedicatorias de Luis, para María Elcira, todos los ángeles, todos los signos, amigo Luis Brito García. Y ya tiene 20 años y aquí está esto. Bueno, nosotros los vamos a dejar con las curiosidades y el noticiero literario que siempre colocamos al final del programa. Y en nombre de los lectores yo quiero agradecerle especialmente a personas como Luis Brito, como Ricardo, que se entregan no solamente a producir, sino también a hablar de libros y son excelentes promotores de lectura. Y por supuesto Irene Vallejo, que con ese libro nos ha dado un nuevo aire de vida y esperanza al libro y a quienes del libro hablamos siempre. Los invitamos a leer siempre, a leer de todo.
y esto es una sola sala, como dijimos al principio, del Museo de Ciencias, un libro abierto para todos, un sitio que nos recomienda lecturas en cada sala de exposición. Felicitaciones a los que los llevan adelante, a su directora Sandra y a todos los que visitan el museo y también le dan vida, como todos los niños, niñas y adolescentes que están paseando por aquí y los adultos curiosos que lo visitamos con frecuencia. Quédense entonces con nuestra parte final del programa y hasta la próxima. Curiosidades y noticias literarias. Tu es la lune d'un million de nuits. Lune. En voz y selección de Isidoro Hugo Duarte, ¿cómo inicia este clásico de la literatura? Número 6, Las Lanzas Coloradas, Arturo Uslar Pietri, Venezuela, 1931. Noche oscura. Venía chorreando el agua, chorreando, chorreando como si ordeñaran el cielo. La luz era de lechuza y la gente del mentado Matías venía enchumbada hasta el cogollo y temblando arriba de las bestias. Los caballos plañaban, ¡zuaj!, y se iban de boca por el pantanero. El frío pullaba la carne y a cada rato se prendía un relámpago amarillo como el pecho de un Cristo fue. Y tambor y el agua que chorreaba. El mentado Matías era un indio grande, mal encarado, gordo, que andaba alzado por los lados del Pao y tenía pacto con el diablo, y por ese pacto nadie se lo podía ganar. Mandinga le sujetaba la lanza. Pacto con Mandinga. ¿Quieres saber cómo continúan las lanzas coloradas del venezolano Arturo Uslar Pietri? Búscalo en librerías, en bibliotecas públicas o en las estanterías de tu biblioteca personal. Un million de nuits. Lune. Libros para gatos número 6, Sheina Mariposa y gatos invitados. Libro Gatos Interesantes, de J.C. Suárez y Yana Martín, obsequio del librero Luis Montenegro. Ronroneo, maullidos y selección de libros felinos, cortesía de las gatas Sheina y Mariposa. Más recomendaciones en un minuto para el libro con la periodista Fátima Flores. Tu es la lune. La poesía puede expresar belleza, amor, vida y muerte. Y hoy, en un minuto para el libro, queremos recomendarte la poesía de Luis Alberto Crespo para niñas y niños. Se trata de un libro especialmente diseñado para niñas y niños de 10 años en adelante y está escrito para que los más pequeños de la casa puedan descubrir esas palabras, significados, imágenes y sonidos que solo la poesía hace posible. Cada una de sus páginas reúne una selección de Laura Antillano con ilustraciones de Clementina Cortés. A continuación les comparto un poema de este libro titulado Solamente. Llueve en la mañana y mucho más porque nada tengo que decirme. Llueve el día entero y después porque el principio es el fin. Puedes encontrar muchos más poemas como este en el enlace que ves en pantalla. Soy Fátima Flores y esto fue Un Minuto para el Libro desde la Librería Mediática.
Guaraira, guaraira. Este fue Un Minuto para el Libro con la periodista Fátima Flores. Celebremos a las mujeres de las ciencias en Venezuela. Hoy, Nacarit Aranzazu, Aida González y Francesuli Dager. La librería mediática en BTV, 19 años al aire. María Alcira, muy bueno el cambio de formato del programa, ¿viste? El formato está de televisión mundial. Le soleil d'un million de matins. Un mundo avasallante, tú dices los cambios tecnológicos, mantener la fidelidad, el amor y la cultura del libro que es esencial y por eso ustedes son primordiales en la pantalla venezolana de televisión. Miren cuántos programas son esto. Que siempre siga el gobierno bolivariano garantizando la bibliodiversidad de Venezuela. La es bibliodiversidad. bibliodiversidad. Claro, que haya toda clase de libros circulando dentro y fuera de Venezuela, libros nacionales y libros internacionales. Manual bien bueno, ¿ves? Cómo hacernos amigos de los libros mientras vemos televisión. Y este que nos publicó PDVSA La Estancia y prologó Gustavo Pereira, que es el libro de las crónicas de la librería mediática y entrevistas.